El misterio de la criatura del lago. En el pequeño pueblo de Villa Serena, rodeado de densos bosques y montañas, se encontraba un lago de aguas oscuras y enigmáticas conocido como el Lago Espejo. Durante años, los habitantes de la zona habían escuchado rumores sobre una criatura misteriosa que acechaba en lo más profundo de sus aguas. Cuentan que en una noche tormentosa, un grupo de jóvenes aventureros decidió explorar el Lago Espejo para descubrir si los rumores sobre la criatura eran ciertos. Equipados con linternas y cámaras, se adentraron en la oscuridad y comenzaron su expedición. A medida que se acercaban al centro del lago, una densa niebla comenzó a envolverlos, dificultando su visibilidad. Los murmullos inquietantes llenaron el aire y los latidos de sus corazones se aceleraron. De repente, una forma gigantesca emergió de las profundidades, golpeando el agua con furia. Era la criatura del lago, un ser monstruoso y temible que parecía un híbrido entre un humano y un monstruo marino. Sus ojos brillaban como dos luceros en la oscuridad y su piel escamosa reflejaba la luz de la luna. Los jóvenes quedaron petrificados ante la presencia de esta criatura desconocida. La criatura se abalanzó sobre ellos, arrastrándolos con fuerza hacia las aguas heladas. Solo un joven logró escapar y correr hacia el pueblo para alertar a los demás sobre el monstruo que habitaba en el Lago Espejo. La noticia se propagó rápidamente y los habitantes de Villa Serena se reunieron desesperadamente para buscar una solución. Se creó una fuerza de rescate y un grupo de valientes buzos se adentró en el lago para tratar de capturar a la criatura y proteger a los habitantes. Días después, el lago fue cerrado y los buzos comenzaron su peligrosa misión. Equipados con trajes de buceo y armados con arpón y redes, se sumergieron en las aguas heladas dispuestos a enfrentarse a la criatura del lago. La búsqueda fue ardua y llena de peligros. Varios buzos desaparecieron inexplicablemente y solo unos pocos lograron escapar. Pero finalmente, después de varias semanas de intensa búsqueda, lograron capturar a la criatura. La criatura, atrapada y desorientada, fue llevada a un laboratorio para su estudio. Los científicos descubrieron que era el resultado de experimentos genéticos ilegales realizados en el pasado, una creación de la ciencia fusionada con la naturaleza. Sin embargo, nunca se pudo determinar quiénes fueron los responsables de este monstruo marino. La criatura fue mantenida en cautiverio y estudiada, pero a pesar de todos los esfuerzos, nunca se logró entender completamente su naturaleza. Finalmente, en un intento de devolverla a su hábitat natural, la criatura del lago fue liberada. Desde entonces, el Lago Espejo ha permanecido en silencio, sin rastro de la criatura. Sin embargo, los habitantes de Villa Serena nunca olvidarán el terror que provocó el misterio de la criatura del lago. La historia se convirtió en una advertencia de que la ciencia y la naturaleza pueden crear seres inimaginables y aterradores, recordándonos que debemos tener cuidado con las acciones que tomamos en el nombre del progreso.